Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué es la higiene ocupacional? Es un conjunto de disciplinas que están dirigidas a la identificación, la evaluación y el control de los denominados riesgos higiénicos, riesgos que van a producir enfermedades ocupacionales. Esto es un conjunto de técnicas no médicas, pero que nos ayudan a evitar los posibles contactos que tenga el trabajador con algunos agentes o factores a nivel de la fuente, a nivel de los medios de transmisión y a nivel, sobre todo, del trabajador. Se trata de que estos contaminantes no alcancen al trabajador. Entonces nos interesa saber cómo se clasifican estos agentes de riesgo. En primer lugar tenemos los agentes contaminantes de tipo químico. Y allí tenemos un grupo interesante de sustancias que pueden ser o sólidas, o líquidas, o gases que están presentes en el lugar de trabajo. También tenemos agentes o contaminantes de tipo biológico, y son virus, bacterias, hongos, parásitos, son agentes vivos que pueden estar presentes en nuestra labor y tomar contacto con nosotros. Y también tenemos los agentes o contaminantes físicos, quizás los más conocidos. Aquí tenemos el ruido, las vibraciones, temperaturas extremas, la presión y humedad y, por supuesto, las condiciones combinadas de estas en el lugar de trabajo. Continuando con la clasificación de nuestros agentes de riesgo que nos interesa en higiene ocupacional, también tenemos las radiaciones de carácter no ionizante. Aquí tenemos, por ejemplo, radiaciones que son de tipo visible, infrarrojas, ultravioletas, láser, microondas. Y también, por supuesto, el gran grupo de radiaciones ionizantes. Ejemplo, el caso de los rayos X, las radiaciones gamma y las partículas ionizantes, tales como alfa, beta y neutrones. Además, dentro de esta clasificación general de agentes de riesgo están los denominados factores o agentes de tipo disergonómico. Y finalmente aquí tenemos una cantidad de posibilidades, posiciones del cuerpo, movimientos repetitivos que se adoptan al momento de realizar las tareas, que pueden llevarnos a monotonía, fatiga y otros efectos además en el trabajador de tipo musculoesquelético, pero también de tipo psicológico. Los agentes psicosociales también están incluidos en la normativa peruana y deben ser reconocidos como tales. Es otro gran grupo de agentes de riesgo que mediante algunas técnicas de higiene pueden ser prevenibles. Tenemos que estos agentes de tipo psicosocial van a generar tensión en las relaciones desde el punto de vista psicológico y social del trabajador con sus compañeros de trabajo, con sus superiores y finalmente pueden llegar a producir o estrés o fatiga o incluso el famoso síndrome de burnout. En general, las consecuencias que tienen estos agentes o factores de riesgo son las enfermedades ocupacionales. La exposición ocupacional ocurre cuando el trabajador toma contacto con estos agentes y progresivamente va a determinar efectos bien a nivel de órganos, bien a nivel de aparatos o también a nivel de sistemas. Es importante que estemos siempre vigilando cómo esta exposición puede reducir el impacto que puede tener en la salud de nuestro trabajador. De lo que se trata finalmente es que logremos un entorno saludable para todos nuestros trabajadores. Dentro de esta vigilancia de los factores higiénicos en el trabajo, nos interesa muchísimo cuáles son las vías de entrada de estos posibles contaminantes al organismo. En primer lugar tenemos la vía respiratoria, constituida por el aparato respiratorio en general, y cuando nosotros inhalamos el aire ambiental y cuando lo hacemos en condiciones de trabajo, entramos en contacto con una serie de partículas y contaminantes, por ejemplo, de tipo químico. Otra vía importante es la denominada vía cutánea, es nuestra piel. De allí la importancia de contar con ropa protectora, bajo estándares, de contar con equipo de protección personal que cubra nuestra piel toda vez que entremos en contacto con materiales, con herramientas u otros agentes que pueden estar presentes. Una vía digestiva
saludable es importante. Aunque a veces nosotros no lo notamos, estamos deglutiendo de manera imperceptible partículas de agentes contaminantes. Y finalmente tenemos la absorción por la vía mucosa. Esto se da, por ejemplo, a través de la conjuntiva ocular. Todas estas vías posibles de ingreso al organismo, como su nombre lo indica, son posibles puertas para el ingreso de estos agentes. Cuidemos la salud de nuestro trabajador. Esa es la finalidad de la higiene ocupacional. Agradecemos su permanencia en este espacio con nosotros y si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganlo en el espacio correspondiente. Muchas gracias.